a manera de introducción, quiero preguntarte qué tanto peso tiene el dinero, qué tanto peso tiene las posesiones, qué tanto peso tienen los sueños económicos o materiales en tu vida. A lo mejor podrías decir, muchas gracias, podrías decir, bueno, para mí no tiene tanto peso, yo creo que yo soy feliz con lo que tengo, con lo mucho, verdad o poco. Algunos otros podrían decir de manera honesta, en mi vida sí me preocupa, es algo que me quita el sueño, no saber qué va a ser de mí en el futuro, si voy a poder comprar una casa, la crisis es ahora mucho más difícil, si voy a poder conseguir un auto, si mi esposo va a tener lana o no va a tener lana, si mi decisión para casarme puede influir mucho en ese aspecto, ¿verdad? Que tengan dinero o no. Y pues bueno, tenemos que atacar este tema porque el materialismo se está centrando mucho en la vida de los jóvenes. Está dejando una marca abismal y sobre todo en nuestra cultura y en nuestro país, en México. Muchas veces esta parte del materialismo moldea tus percepciones. El materialismo también puede moldear tu comportamiento y el materialismo puede moldear tus aspiraciones. Ahora estamos en un contexto, chicos y chicas, en donde todo se desarrolla en torno al consumismo. Ahora que me casé, me he dado cuenta más de eso. En el año hay un montón de celebraciones y ya estás ahorrando, ¿verdad? Y viene el Día de la Madre. Compras el regalito a tu mamá, vuelves a ahorrar y viene el día, viene el Día del Niño, viene el Día de la Madre, viene el Día del Padre, viene el cumpleaños de tu papá, viene el cumpleaños de tu hermana, viene el cumpleaños de tu abuelita y cuando ya estás saliendo vienen las fechas decembrinas, ¿no? Diciembre tienes que comprar regalos y evidentemente nosotros estamos viviendo en un mundo que es consumista en todos los sentidos, para todo se necesita gastar, para los regalos. Si tienes un coche tienes que gastar en los servicios, tienes que gastar en las llantas. Si no tienes auto pero tal vez te mueves en el transporte público, tienes que apartar un dinero también para el transporte público, ya sea camión, ya sea taxi, ya sea Uber, pero todo nuestro entorno, chicos, se mueve en base al consumismo. Y no solo eso, vivimos en una sociedad también en donde los mismos jóvenes promueven la adquisición de bienes materiales como la medida del éxito y también de nuestra felicidad. A ver, no me van a dejar mentir, pero normalmente la persona exitosa, la persona que es Instastar, o no sé cómo se le llama, los que son famosos en Instagram, ¿sí son Instastars? Influencers, TikTokers, ¿verdad? En su mayoría predominan los que hacen viajes por todo el mundo, ¿no? De repente los ves en París, delante de la Torre Eiffel, los ves en Países Bajos, los ves en Europa, después en África, en diversos países, ¿no? Y continentes. Principalmente los que son influencers visten buena ropa de marca, ¿no? Ahora se usa mucho la ropa de segunda mano, ¿verdad? Que no es tan cara como la de marca, pero al final de cuentas la de segunda mano termina siendo también de marca, pero muchísimo más barata, ¿no? Los influencers normalmente tienen tenis Nike, tienen Adidas, Balenciaga, ¿o estoy mintiendo? ¿Van conmigo o no? Vivimos en un contexto en donde los jóvenes mismos promueven la adquisición de bienes materiales como medida del éxito y también como la felicidad. Y es por eso que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en una búsqueda desenfrenada de poder adquirir todas estas posesiones materiales. Vuelvo a repetir la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué peso y qué valor tienen los bienes materiales, el dinero en tu vida? Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Dios, te damos las gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, de poder ser guiados a la luz de las Escrituras. Y Señor, queremos poner en tus manos este tema del materialismo, este dilema, para que veamos, Señor, cómo tú nos quieres mostrar que en Cristo realmente estamos completos. Señor, pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad revelada, que podamos estar atentos, Señor, que nos ayudes con el calor, con la concentración y que tú nos hables a cada uno de nosotros. En
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a Santiago capítulo 1 y en teoría, ¿verdad? La meta era estar viendo los versículos del 9 al 11, pero yo creo que no vamos a acabar. Voy a partir este estudio en dos partes. El dilema del materialismo se va a partir en dos partes y nos vamos a concentrar primeramente en el versículo 9. Santiago capítulo 1, versículo 9. ¿Alguien lo puede leer fuerte, por favor? El que quiera. El hermano que es de humilde condición, dice la palabra de Dios, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. El versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero quiero que te des cuenta en el versículo 9 una palabra que es muy importante, que es la palabra hermano. Dice, el hermano que es de humilde condición. En primer lugar, tenemos que ser conscientes que el cristiano no puede basar su éxito en las posesiones materiales. Hay muchas ramas, ¿verdad? Hay muchas denominaciones del cristianismo que dicen que si no tienes riquezas materiales, no eres rico. Por ahí en Estados Unidos hace muchos años se había levantado una pastora que decía que solamente los flacos eran los salvos. Entonces, imagínate, están extremos como esos. Dice que solamente los delgados podían ser salvos. Y hay ramas también dentro de la teología que dice que si tú eres pobre materialmente, entonces no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Hijo de Dios es el Hijo del Rey, el poseedor y dueño de todas las cosas, y un creyente debe de estar siempre con riquezas en su bolsillo. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, dice el hermano que es de humilde condición. Ahora, para poder entender estas palabras, chicos, tenemos que recordar el contexto de la carta de Santiago. Santiago es una de las cartas más judías que se puede encontrar dentro del Nuevo Testamento. Si tú ves en el primer versículo, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y después dice quiénes son los destinatarios. Dice a las 12 tribus que están ¿cómo? En la dispersión, y después dice salud. Nosotros, para conocer un poquito más de contexto, tendríamos que ir a la carta o al libro de los Hechos y entender que después de la muerte de Esteban empezó una persecución masiva hacia la iglesia. Tanto era así que Saulo, ¿verdad? Pablo, antes de conocer a Cristo, Saulo era uno de los iniciadores. Dice Hechos que iban casa por casa tocando las puertas, preguntaban si alguno de los familiares creía o había depositado su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, y si ellos decían que sí, entonces muchas veces eran encarcelados. Si ellos decían que sí, muchas veces eran apedreados. O si nosotros nos damos cuenta, podríamos decir que la sociedad cristiana era una sociedad totalmente subyugada. Dice aquí, por ejemplo, en el primer punto, los cristianos estaban dispersos entre las naciones y la persecución los obligaba, fíjense muy bien, a vivir en una condición de pobreza extrema. Y ellos, los cristianos, se reconocía que estaban en el último escalón de la sociedad. En el tiempo de los Hechos era tan grande la persecución que para un cristiano era muy difícil conseguir trabajo, porque el Imperio Romano y los judíos, que tenían mucha influencia en el gobierno, estaban en contra de los cristianos. Entonces, si tú ibas a buscar un trabajo en esa época y decías, bueno, yo sé tejer, yo puedo hacer algunas túnicas, una de las preguntas principales que te hacían era, pero espérate, ¿tú eres cristiano? Tenías de dos, o mentir para conseguir el trabajo, o decir que sí y ya sabías que seguramente te iban a batear. No podían conseguir trabajo, no podían decirlo abiertamente o hablar acerca de su fe de una manera abierta, eran muy pocos los que realmente lo hacían. Chicos, los cristianos era la sociedad que ocupaba el último escalón
de la sociedad. Si te das cuenta, allá en el segundo punto, ¿verdad? Ahí dice, esta gente necesitaba entonces palabras de aliento. Santiago se encontró con esta problemática, iba a escribir una carta y dentro de esta carta tenía que tocar el tema de la situación o de la condición material. Estas personas necesitaban palabras de aliento. Dice ahí, pues las condiciones económicas son opresivas. Di conmigo, opresivas. Fuerte, opresivas. Y debido a que causan esta opresión o esta presión en nuestras vidas, entonces tenemos como resultado la perplejidad. Muchas veces vivimos acongojados, como les decía al principio por medio de la pregunta, muchas veces este tema te puede robar la paz. Si no sabes qué va a hacer de ti materialmente, te roba la paz. Vives en angustia, puedes vivir en ansiedad. Y Santiago tenía que tocar este tema de una manera muy puntual. Volvemos a Santiago capítulo 1, versículo 9 y dice, el hermano, versículo 9, que es de humilde condición, ahí está hablando espiritual, pero también materialmente, después de la coma que dice, gloríese ¿en qué? En su exaltación. Híjole, qué difícil, ¿no? Así, bueno, pues gracias Santiago, pero como que no entiendo mucho. Vean lo que dice la siguiente filmina. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta noche, ahorita lo vamos a ver ahí en la pantalla, dice, ¿cómo puede un cristiano económicamente pobre entender que es altamente exaltado? Literalmente estas son las palabras. Si lo leemos de manera literal, podríamos hacer esta pregunta, ¿cómo puede un cristiano económicamente pobre entender que es altamente exaltado? Y yo les quiero presentar, chicos, en esta noche 3 puntos que son esenciales. 3 puntos que te voy a pedir los atesores en tu corazón, que los escribas, si tienes ahí notas en tu celular, si traes una libreta, que los escribas y cada vez que tengas problemas, ansiedad, opresión o una falta de paz con respecto a la economía y los bienes materiales, recuerdes estos 3 puntos. ¿Cómo puede hacer un cristiano económicamente pobre entender que es altamente exaltado? En primer lugar dice, debe aprender a apreciar el significado de su posición. Debe aprender a apreciar el significado de su posición. El hermano que es de humilde condición, gloríese y dice eso denota posición, en su exaltación. En segundo lugar, dice ahí en la pantalla, el creyente debe de tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Repito, el creyente debe de tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Y en tercer lugar, el creyente debe de entender su identidad como hijo o hija de Dios. Pueden ser 3 puntos que a lo mejor los has escuchado, pueden ser 3 puntos que a lo mejor se te hacen sencillos, pero vamos a tratar de desarrollarlos un poquito más para poderlos entender a profundidad. El primer punto dice, debe aprender a apreciar el significado de su posición. Ahora, quiero hacer énfasis en la palabra apreciar el significado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo puse ahí Efesios capítulo 1 y muchos de nosotros en este primer capítulo podemos entender o podemos conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Estoy seguro que en algún momento lo has escuchado o lo has leído. Pero chicos, ojo, presten mucha atención. Es muy diferente conocer en el razonamiento que bajarlo al corazón y verdaderamente apreciarlo con nuestras almas. A lo mejor tú en tu conocimiento o racionalmente sabes cuál es tu posición, pero almáticamente no lo has apreciado en su totalidad. Si tú vas a Efesios, acompáñame rápidamente a Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta de las palabras tan hermosas que Pablo escribe a esta iglesia.
Es una iglesia que tal vez tenía una falta de identidad. Es una iglesia que tal vez también no supo apreciar o desconocía cuál era su posición en Cristo. Y Pablo en el capítulo 1 escribe una homilía de lo que significa realmente ser un hijo o una hija de Dios. Fíjate, ahí dice en la diapositiva, vámonos desde el versículo 1, vamos a leer muchos versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3, fíjate lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? ¿Que nos qué? Nos bendijo. Ahora, nota el tiempo de esta palabra, está en tiempo pasado. Nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, sea que tengas muchas riquezas, el rico no se puede gloriar en sus pertenencias. Y sea que no tengas nada de dinero, tú no puedes depender tu éxito de acuerdo a lo que tengas. Tu posición es la siguiente: tú has sido bendecido. Oye, ¿cómo? Si yo veo que a lo mejor muchos de mis compañeros pudieron ir a una mejor universidad que yo. ¿Cómo me puedes decir que soy bendecido si a lo mejor veo que uno de mis amigos ya se compró el iPhone 15 y yo sigo con el 6, 7? ¿Cómo me puedes decir que soy bendecido si veo que algunos de mis amigos viajan por el mundo y a nosotros nos cuesta mucho trabajo ir a Peña de Bernal? Puede sonar chistoso, pero es la realidad de la condición de muchas personas. Y cuando tú te empiezas a comparar, tú podrías decir, no me puedes hablar acerca de bendiciones. Bueno, dice aquí en el versículo 3 que Cristo ya nos bendijo con toda bendición, pero ¿qué es qué? Es espiritual, no es terrenal. Y ahorita lo vamos a tocar en el segundo punto. En primer lugar, si tú no te sientes bendecido, es muy probable que no has apreciado cuál es el significado de tu posición o estás en contra de la Biblia y le has hecho a Dios mentiroso. Literalmente, chicos, si no te sientes bendecido y tú tomaste ya una decisión por Cristo, le estás haciendo a Dios mentiroso, porque la palabra dice que ya has sido bendecido y bendecida. En segundo lugar, dice que hemos hecho santos y sin mancha. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cuál es tu posición? Santo y sin mancha delante de él. Chicos, humanamente hablando, ninguno de nosotros nunca podríamos alcanzar esta posición de santos y sin mancha delante de Dios si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Porque dice Primera de Pedro que su sangre preciosa es la única que te puede limpiar. No son las obras, no es venir a los viernes a jóvenes durante todos los años de tu vida, no es asistir a la iglesia lo que te hace santo o santa. Lo que te hace santo y sin mancha es depositar tu fe y tu confianza en Cristo y en su obra redentora dentro de la cruz. Y gracias a Dios, viendo nuestra imposibilidad, nosotros tenemos esta posición. En tercer lugar dice, hemos encontrado la adopción como hijos. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de Cristo, chicos y chicas, solamente eras obra de Dios, pero no eras hijo de Dios. De hecho, estabas enemistado con Dios. El evangelio te reconcilió con Dios. Por eso dice que tenemos nosotros también el ministerio de la reconciliación, porque una persona que no está con Cristo en su corazón no está ligada a Dios, están en enemistad. ¿Qué pasa cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón? Dios te adopta como un hijo suyo.
Y esto quiere decir que tienes todos los privilegios de ser un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes todos los privilegios, pero también tienes todas las responsabilidades que un hijo adopta. Continuamos con la lista. Dice en el punto número 4 que hemos sido hechos aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 5 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Dice el versículo 7, tenemos redención por su sangre. En la lista, en el número 6, dice que tenemos perdón de pecados. En el número 7 dice también la palabra de Dios que nos ha dado a conocer el misterio de la piedad, ¿verdad? Nos dio a conocer un misterio que estaba en el Antiguo Testamento. Muchos no sabían lo que significaba que Cristo iba a venir a la tierra, que iba a ser crucificado, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero a nosotros ya nos dio a conocer cuál es el misterio de su gracia. El punto número 8 dice que tenemos una herencia junto con Cristo. A Cristo se le dieron todas las posesiones terrenales de todo el mundo. Si no me crees, lee Hebreos capítulo 1 y te vas a dar cuenta que Dios constituyó a su Hijo Jesucristo heredero de todas las cosas. Y nosotros vamos a ser coherederos junto con Cristo. Tenemos una herencia y el punto número 9 dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Si me acompañas ahora a Efesios capítulo 1 y vamos a ver el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que dice, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En un capítulo, en menos de 15 versículos, podemos ver 9 características que hablan acerca de nuestra posición en Cristo. Eres bendecido, fuiste hecho santo y sin mancha, eres adoptado como hijo a pesar de estar enemistados, fuiste acepto en el amado, tuviste la redención por su sangre, vino el perdón de pecados, te dio a conocer los misterios de la piedad, tienes una herencia junto con Cristo y tienes también el sello del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos el contraste con los parámetros del éxito del mundo, nos van a tirar de locos. Le vas a decir a tu amigo, o te va a decir tu amigo, ¿qué crees que en diciembre me voy a ir a Ámsterdam? Y tú le dices, ¿qué crees que yo tengo el sello del Espíritu Santo? Te va a decir, ¿y qué? Esto está loco, ¿no? Religioso loco, aleluya. ¿Qué crees? Me acabo de comprar los Eightnail 3,979, ¿no? Y tú le dices, pues yo conozco los misterios de su piedad, como lo hace el argentino, ¿no? ¿Eso qué? Y si tú tienes el mismo de pensamiento, si tú te pones a comparar y dices, yo preferiría tener unos Nike Air 1997 o ir a Ámsterdam que ser bendecido con toda bendición espiritual junto con Cristo, estás equivocado o equivocada, tienes algo en tu corazón. Le estás haciendo a Dios mentiroso y no has entendido cuál realmente es el significado de tu posición. No sé ustedes, pero yo prefiero tener estas 9 características que tener todas las posesiones del mundo. Los veo bien callados. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Axel, si mañana llega un rico y te dice, te regalo una isla, 7 Ferraris, 99 MacBook Pro, 14 iPhone 15 y 10 millones de dólares, pero nunca vas a conocer a Cristo, ¿qué escogerías?
¿Qué? Conocer a Cristo, vámonos, vámonos. A ver, Esteban, si mañana viene un rico y te dice, te voy a dar la mejor voz del mundo, ni Luis Miguel. Vas a ser famoso, vas a tener posesiones, vas a tener dinero, vas a tener fama, vas a poder abrir muchas puertas en todas las partes del mundo, te van a recibir en los mejores hoteles, restaurantes, o tener el sello del Espíritu Santo. ¿Qué preferirías? El sello, vámonos, mira, puro teólogo, ¿verdad? Hijo de Dios, bueno, aquí. Bueno, eso significa apreciar cuál es realmente tu posesión en Cristo. En segundo lugar, de acuerdo a los pasos que estábamos viendo, no solamente debemos de apreciar el significado de nuestra posición, en segundo lugar decíamos que debemos de tener un enfoque totalmente diferente de la vida. Ahora, alguien que me pueda leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahí está. Porque, ¿por qué? Por fe andamos y no por qué. Y no por vista. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las leyes terrenales son muy diferentes a las leyes celestiales. Por ejemplo, si te dice la palabra de Dios que la vida cristiana es por fe y no por vista, si tú llegas a la iglesia el domingo y está el devocional de las ofrendas, y tú llegaste a la iglesia con 300 pesos, síganme con mucho cuidado, chicos, atención. Si tú llegas un domingo a la iglesia, dan el devocional de las ofrendas, tienes 300 pesos y das 150, fíjate, terrenalmente hablando y dentro de la lógica terrenal, tú te quedas con menos dinero. Ya no tienes 300, ahora tienes 150. Y eso puede afectar tu percepción, eso puede afectar tus metas, eso puede afectar tu identidad, puede afectar tu mentalidad y puedes salir bien agüitado. Chale, si tenía 300 ya había la iglesia y ahora me quedé con 150, ¿no? Si tienes este tipo de pensamiento, es muy probable que te guíes por los ojos terrenales y no los espirituales. La palabra de Dios dice que somos más bendecidos cuando damos que cuando ¿qué? Que cuando recibimos. Eso significa tener las leyes divinas bien en claras, como bien en claridad en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros? Yo podría ser sincero y yo les puedo decir, me cuesta mucho trabajo decir en la iglesia, ay, di 200 pesos, soy más bendecido. Híjole. Yo creo que somos pocos. Yo creo que sí hay jóvenes que han llegado a lograrlo, pero yo creo que son la mayoría los que, o el cine para ver Planeta de los Simios, o la ofrenda. ¿Cuál? O es la ofrenda o es un frappé de Starbucks, ¿no? Y dices, no, pero están a 2 por 1, entonces sí das, ¿no? Luego. Chicos, el segundo punto, debemos de tener un enfoque totalmente diferente a la vida. Si tú vas al Salmo 73, acompáñame rápido al Salmo 73, te vas a dar cuenta de una persona, de Asaf, que tuvo esta lucha interna dentro de su corazón. Tuvo una lucha interna porque él estaba dentro del templo, él estaba sirviendo a Dios, él se estaba guardando en santidad, pero por algún motivo Asaf dejó de ver con los ojos de la fe a Cristo sentado junto a la diestra de Dios, puso sus ojos en la tierra y tú vas a ver en el Salmo 73 que cuando Asaf hizo eso se vino todo para abajo. Ve, dice el Salmo 73, alguien que me lea los versículos del 1 al 3, fuerte por favor. Adelante Sam, fuerte. Ahí está. En cuanto a mí, dice Asaf en el versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco y resbalaron mis pasos. Y el versículo 3 nos dice, ¿por qué?
porque tuve envidia. Di conmigo envidia. Cambió el enfoque, cambió su mirada. Ya no estaba viendo a Cristo, ya estaba viendo a las personas. Y cuando vio a las personas, dijo Asaf, tuve envidia de los arrogantes, viendo, y es bien específica la palabra, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. Y entonces empieza a desarrollar los sentimientos que sentía en su corazón. El versículo 14, si tú te vas al Salmo 73, versículo 14, se pone en un estado de víctima. Dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día. ¿Y qué dice? Y castigado todas las mañanas. Mentira, Asaf. Si tú ves el contexto de Asaf y su posición, él era uno de los principales dentro del templo y él tenía muchos privilegios, él tenía muchas oportunidades, él era uno de los líderes, tenía la enorme bendición de influenciar vidas dentro del templo. Pero dice él con una voz de víctima, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sabes que si tú no vives con un enfoque celestial y te comparas con los demás, te vas a sentir castigado todos los días de tu vida? Como si Dios estuviera en contra de ti. Dios no me quiere dar el iPhone, Dios no me quiere dar los tenis, Dios no me quiere dar la casa, Dios no me quiere dar el auto, y piensas que estás en un continuo castigo de parte de Dios. Te pones en un papel de víctima. Dice, he sido azotado todos los días y castigado todas las mañanas. El tercer punto dice, no entiendo. Cuando yo pongo los ojos en lo terrenal, no entendemos, y como no entendemos, nos desanimamos. Vean lo que dice el versículo 16 del Salmo 73. Fíjate lo que dice el versículo 16, dice, cuando pensé para saber esto, ¿qué dice Asaf? Fue duro trabajo. Di duro trabajo. Fuerte, duro trabajo. Para mí, el que se amarga y el que se compara es el que sale amargado, no la otra persona, que es lo peor. Eres tú el que sale lastimado, eres tú el que sales amargado, no entiendes, y como no entiendes la economía del mundo, entonces te desanimas. Te comparas y empiezas a tratar como de resolver todos los algoritmos y logaritmos y fórmulas de la vida espiritual, ¿no? Te vas en la noche y antes de acostarte estás a ver qué parte de mi vida no estoy haciendo bien. A ver, Dios, es que no entiendo, será un pecado. Ay, yo creo que es este pecado. Y al otro día puede ser que te arrepientas de ese pecado. Y tú dices, ya estoy bien con Dios. Y pasa un mes y no viene el trabajo a lo mejor que estabas esperando. Pasan 2 meses y no viene el viaje por el cual estabas ahorrando. Y entonces, como no entiendes la economía de Dios, te frustras, te desanimas. Y vuelves en la noche, ay Padre, todavía no entiendo, no lo he descifrado, ¿verdad? Ya pensé en este pecado, a lo mejor me tengo que meter a servir a la iglesia, a lo mejor tengo que hacer esto y lo otro. Y estás volviendo el motor de tu servicio una mala intención porque estás buscando la retribución material o económica. Y esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible, chicos, dentro de la vida cristiana. No entendemos, entonces nos desanimamos y viene una tercera consecuencia. Dice ahí, nos llenamos de amargura. Ve lo que dice el Salmo 73 en el versículo 21. Salmo 73, versículo 21. ¿Están ahí? Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Cuando no logras descifrar las fórmulas divinas, te desanimas, y si te desanimas, entonces encuentras la amargura. ¿Sabes qué, Señor? Ya, estoy harto, ya no entiendo, ¿verdad? Empiezas a aflojar en tu devocional, empiezas a aflojar en tu venida a la iglesia, porque crees que Dios no te bendice. ¿Sí me van siguiendo o no? Te desanimas, te amargas
y me lo salté, pero el punto número 1, Asaf en el versículo 13 hasta dijo, en vano me he guardado en santidad. Cuando te comparas dices, ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo ofrendo? ¿Por qué si yo sirvo? ¿Por qué si yo vivo en santidad no logro los bienes que yo merezco? ¿Verdad? Te desanimas y puedes llegar a la conclusión de decir, en vano me he guardado en santidad. Por eso muchos jóvenes han abandonado la carrera de la fe. Por eso muchos de los jóvenes creen que el cristianismo no vale la pena, porque no ven retribuciones económicas, porque la economía y los bienes materiales son el eje de tu vida. Pero si volvemos a la posición, en Cristo ya has sido bendecido y tú no sirves y tú no buscas a Dios para buscar más bendiciones. Tú ya fuiste bendecido gracias a los méritos de Cristo. Tú lo buscas, tú le sirves, tú vives en santidad porque has entendido la esencia del Evangelio. Has entendido la esencia del Evangelio. Y voy a cerrar rápidamente con el tercer punto. No solamente debemos de apreciar el significado en nuestra posición, no solamente debemos de tener un enfoque totalmente diferente de la vida, sino en tercer lugar debemos de entender nuestra identidad como hijos de Dios. Si tú tomas la misma imagen en tu vida, a lo mejor con tu papá o con tu mamá, pudiera depender mucho qué tipo de niñez tuvieron, pero generalmente el amor que un padre tiene sobre sus hijos es el querer lo mejor para ellos. Pero el papá o la mamá generalmente sabe que es mejor invertir en la vida de sus hijos espiritualmente hablando que materialmente hablando. Los padres que son temerosos de Dios saben que es mejor invertir el temor de Dios en los corazones de sus hijos que dejarles a lo mejor una herencia de una casa física. Si mi padre me lo dejara, yo te voy a decir en mi caso, si mi papá me dejara una casa, yo diría amén, ¿verdad? Gloria a Dios, lo arrebato, le doy las 7 vueltas, lo tomo, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, si mi papá me hubiera dado a escoger, como veíamos al principio, todas las enseñanzas y las oraciones que mi papá hizo por mí, para estar donde estoy hoy en día, ¿verdad? Por sus oraciones y su influencia, o heredar todos sus bienes materiales, no son muchos, de hecho, son nada, ¿verdad? Pero yo preferiría 1100 veces la influencia espiritual que la influencia material. El Padre Celestial que tenemos, el Dios creador de todas las cosas, quiso, ¿verdad?, en su eterna soberanía y sabiduría, enviar a su Hijo Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si no te sientes amado porque no tienes pertenencias, si no te sientes amado porque no fuiste a una buena universidad, si no te sientes amado porque a lo mejor viviste una vida demasiado humilde, déjame te digo que las ecuaciones de Dios y las leyes divinas son totalmente distintas. Dios te amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, al unigénito, a morir una muerte y una muerte de cruz. Dice la Biblia, maldito el que cuelga de un madero. Dice la Biblia que el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros encontrásemos la vida eterna mediante él. Chicos, cierro con las siguientes frases que, bueno, me gustaron mucho. Dice, la riqueza material puede brindarte comodidad, pero no necesariamente paz interior ni felicidad duradera. Me encanta esta otra frase, dice, el materialismo nos aleja de lo esencial. Fíjate, el materialismo nos aleja de lo esencial y nos hace olvidar que las cosas más importantes, chicos, no se pueden comprar. Así seas el hombre más poderoso y más rico del mundo, así te apellides, Brian Musk, ¿no? Así seas Mika Slim, así seas Beca Azcárraga, ¿no?
Así sea, como te apellides. El dinero que tengas, no hay bien material que pueda comprar la salvación. Lo único es la fe, la que te hace una nueva criatura y te dio un regalo que todo hombre, si entendiera, lo desearía con todo su corazón, que es el regalo de la vida eterna. Chicos, el regalo de la vida eterna. Quiero que cierres tus ojos ahí desde tu lugar y a manera de reflexión, ya acabando esta primer parte de este estudio que veíamos, el dilema del materialismo, quiero cerrar otra vez con la pregunta que empezamos. ¿Qué papel juega el dinero y los bienes materiales en tu vida? ¿Te ha robado la paz? ¿Te ha inquietado el corazón? ¿Te ha hecho una obsesión tanto que has buscado más el materialismo que el agradar a Dios? Bueno, mi oración en esta noche es que todos juntos podamos entender y apreciar el significado de nuestra posición. Mi oración, Dios, en esta noche es que juntos, Padre, podamos tener un enfoque divino y no terrenal, y que todos juntos, Señor, entendamos que somos hijos tuyos. Y Señor, si nos has dado a Cristo, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? No las cosas que yo quiero, Padre, sino las cosas que tú sabes que necesitamos para seguir creciendo espiritualmente y parecernos más a tu Hijo. Señor, como decía Asaf también en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, Padre, nada deseo en la tierra. Señor, si he tenido un deseo insaciable en mi corazón por los bienes, te pido perdón, Dios, porque esto refleja que tú no eres suficiente en mi vida. Esto refleja, Dios, que no me siento completo o completa en ti. Pero hoy a la luz de tu palabra podemos ver que el Evangelio es la plenitud, que en Cristo hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos. Gracias, Señor, porque hemos sido rescatados. Y si hay alguien en esta noche que no le ha rendido su vida a Cristo y quisiera rendirle por primera vez tu corazón, dile con estas palabras, dile: Dios, hoy he entendido que soy pecador también. Dice tu palabra que todos somos pecadores, Señor, y que estamos separados de tu gloria, porque un Dios santo no puede habitar con la inmundicia, Padre, con la suciedad. Pero también he entendido que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz y que su sangre me limpia de todo pecado. Dile desde tu corazón: Señor, yo creo que Cristo vino, que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Me arrepiento, Señor, de mis pecados y te acepto en mi vida como mi Salvador. Entra a mi vida, Dios, te la entrego. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, chicos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.